Quiero ver la vida más como tú. Imagine ver la vida como Dios la ve, hermano. Creo que sería un impacto muy grande para cada uno de nosotros. Nuestra forma de pensar cambiaría y pudiéramos a lo mejor comprender un poquito más a nuestro Dios. No vamos a poderlo comprender en su totalidad, pero nos vamos a dar cuenta que tenemos a un Dios que nos ama mucho. Un Dios que cada día extiende su misericordia sobre cada uno de nosotros. Tenemos al único Dios que puede consolarnos, que puede quitarnos el dolor que traemos en el corazón, que puede traer la paz a la mente que está turbada, que puede traer sanidad a nuestros cuerpos, que puede restaurar lo que está roto y que puede resucitar lo que está muerto. Ese es el Dios, hermano, al que usted y yo le servimos, le cantamos, le buscamos, y es el que buscamos en el hogar, allí en el lugar secreto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque Él nos ama de tal manera, hermano. Nos ama tanto que no lo podemos entender. Le damos otro aplauso a nuestro Dios en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa del Señor y de poder estar en la presencia de cada uno de ustedes, en la armonía de los santos. Y yo quiero invitarlo a que salude ahí al compañero, al hermano, al amigo, al invitado. Dígale: qué bueno que estás en la casa del Señor. Qué bueno que estás en la casa de Dios, juntamente con los hermanos aquí en esta armonía. Amén. ¿Cuántos nos hemos gozado con este tiempo de adoración y de alabanza, hermanos? Amén. Yo me he gozado bastante. Esos cantos, hermanos, de este día a mí me llevan a muchos años atrás. Y bueno, doy gracias a Dios por la vida del grupo de alabanza que pueden tocar de todo. Amén, hermanos. Y esa es una grande bendición. Muchachos y muchachas habilidosos que Dios les ha dado esa gracia y ese favor. Vamos a ir a la palabra en este día. Quiero invitarlo a que vaya con su Biblia conmigo al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6. Y después de ahí vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21. Libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdeme a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué dice el 6? Y Él enderezará tus veredas. Ahora vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 21. El versículo 5 y el versículo 6. ¿Ya lo tenemos ahí, hermanos? Bien. Míreme un poquito antes de leer esa porción. Vamos a continuar en el libro de Lucas, hermano. La semana pasada hablábamos sobre el precio del rechazo. Y el libro de Lucas nos enseñó un poco sobre la autoridad del Señor Jesús. Y pudimos verla. Y pudimos allí, hermano, en el libro de Lucas experimentar cómo con tanta evidencia todavía aquel pueblo rechazó al Señor. Y el libro de Lucas continúa, hermanos, adentrándonos, metiéndonos más en lo que el Señor Jesús quiere hacer, quiere enseñar, quiere alertar al pueblo, porque vendría un juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Y vamos a continuar aquí en estos pasajes. Ahora sí vamos ahí a Lucas 21, versículos 5 y 6. Dice: y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Destruida. Hasta ahí, puede tomar su lugar, hermano.
El título de esta mañana para este mensaje es de esta manera: las piedras caerán, su palabra permanece. Guarde por ahí esas palabras, hermano, porque nosotros, al igual que la iglesia primitiva, las vamos a necesitar. Sabe que hace unas semanas atrás, unos días atrás, aquí en la iglesia recibimos una capacitación de protección civil. Vino por ahí una persona a enseñarnos algunas cuestiones, hermano, que como congregación necesitamos aprender, y son instrucciones que dan en todo establecimiento, en todo negocio, en caso de que haya por ahí algún siniestro, algún sismo, algún temblor, algún incendio. Y ellos vienen, hermano, y enseñan cosas que yo creo que todos en el hogar deberíamos de saber. Y una de las cosas que comienzan a enseñar y a mencionar es que empiezan tratando de ponernos en una conciencia de que nosotros, hermano, como personas tenemos que estar preparados antes de que sucedan las cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Estar preparados antes de que sucedan las cosas, porque llegado el momento, un incendio que se sale de control, posiblemente ya no sabremos qué hacer. En un sismo, en un temblor, tal vez, hermano, algunos entraremos en pánico, en terror, en temblor ahí en el cuerpo, y no sabremos qué hacer. Por ejemplo, hermano, ¿qué haríamos nosotros ahorita como congregación si comienza a temblar? Lo más lógico en la mente de cada uno es que salgo volando por esa puerta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo me desaparezco de aquí, que me lleve el Espíritu. Pero ¿sabe una de las recomendaciones que esta persona nos dijo? Digo que si tiembla, podamos nosotros pegarnos a la pared. Y uno dice, pero ¿cómo a la pared? Porque uno luego piensa en que todo se derrumba y uno puede quedar ahí, y posiblemente eso suceda ya si el sismo, hermano, es de una magnitud que nada lo puede detener. Pero es lo que recomienda, que se acerquen a la pared, y de hecho dijo, si llegara a suceder, hagan líneas alrededor de la pared, porque los nuevos estudios han esclarecido y arrojan nueva información, que cuando una persona cae, lo que usualmente colapsa es lo de en medio, y por eso muchas personas en algunos sismos han quedado ahí atrapadas en medio, porque es lo que colapsa. Ya más adelante, hermano, vamos a tener que hacer por ahí algún simulacro y poder estar, diga conmigo, preparados. Amén, gloria a Dios. Usted va a seguirme con esto que quiero yo irle contando, hermano, rápidamente. Hace unos días hubo un temblor en Venezuela. Usted escuchó de eso, ¿verdad que sí? Muchas personas murieron, hermano. Según algunas fuentes, se reporta que ya hay al menos 2.595 muertes confirmadas. Miles todavía están desaparecidos. El sismo, hermano, obvio, los tomó por sorpresa a muchas personas. Un sismo de esa magnitud, ni para qué entrar en detalles. Pero posiblemente, hermano, muchas personas no estaban preparadas para algo así. Posiblemente otros sí. Y es una tristeza, y es, hermano, un dolor el ver cómo están ahorita todavía rescatando, hermano, cuerpos, personas. Y bueno, usted lo ha de saber también por ahí. Esa es una forma en la que la gente ha muerto en estos días. Pero también, hermano, en estos días en la Ciudad de México murieron 4 personas. Alrededor de 1 millón de personas se abarrotaron en el Paseo de la Reforma, ahí en el Ángel de la Independencia. Y esta multitud, hermano, comenzó a apretarse tanto que 4 personas murieron. 3 de ellas asfixiadas, hermano, solo por estar ahí en esa celebración, por el juego de fútbol. Ese fue su último día. Imagine, la persona, hermano, no sabía que ese día sería su último día. Salieron a celebrar, pero salieron a encontrar su último día, asfixiados ahí. Yautepec, Morelos, hermano, el 30 de junio de este año,
durante la transmisión del partido de México contra Ecuador en la cancha del barrio Rancho Nuevo, municipio de Yautepec, Morelos. Hombres armados, hermano, llegaron ahí y rompieron el evento y mataron a 3 personas a balazos y dejaron a muchas otras personas heridas. Ninguno de ellos sabía, hermanos, que ese sería su último día. 24 de junio, allí en el Boulevard Lázaro Cárdenas, Cabo San Lucas, Baja California Sur, un hombre de nombre Roberto transitaba con su auto juntamente con su esposa y sus hijas, cuando una masa de personas comienzan a sacudir el auto, hermano, por esa celebración. Roberto entra en pánico, acelera y deja heridas a 17 personas. La multitud, ya enojada, hermanos, abren el vehículo, sacan al conductor, lo golpean enfrente de su esposa y de sus 2 hijas. El hombre, hermano, muere en el hospital. Ve, no sabía que era su último día. Todo esto, hermano, tiene que ver con lo que queremos aprender el día de hoy. ¿Estaremos preparados, hermano, para la venida de Cristo? ¿O estaremos preparados por si Él no llega, pero si Él nos manda a llamar? Pregúntale a tu vecino, ¿estás preparado por si Él te mandara a llamar? Y el libro de Lucas, hermano, comienza con este relato. Dice que estaban unos por allí, hermano, de los discípulos, admirando el templo, porque era un templo muy bonito, muy adornado. Las piedras estaban cubiertas con oro. Se dice, hermano, que ese templo, cuando la gente pasaba y el sol le pegaba, el reflejo, hermano, de aquello tan glamoroso, hermano, la gente tenía que hacer en ocasiones así por el brillo, por cómo era ese templo de precioso, de adornado. Dice que estaba prácticamente construido y muchas de las donaciones, las ofrendas votivas, o sea, se iban para que el templo estuviera de ese aspecto. Y esto tiene que ver, hermano, porque nosotros vemos al Señor Jesús en ese momento, que hay una viuda que está echando, hermano, unas moneditas ahí donde reciben las ofrendas. Mientras que unos, dice la palabra, están contemplando las piedras preciosas que están allí en el templo, el Señor Jesús está viendo algo de devoción, algo que es genuino en esta viuda pobre. Mientras que estos ven lo pasajero, el Señor Jesús clava su mirada en aquella mujer y admira su actitud, porque dice: estos de lo que les sobra han dado, pero Él mira la devoción de ella y dice: esta de su pobreza ha dado todo lo que tenía. Un contraste, hermano, unos viendo una cosa y el Señor Jesús mirando otra. Y ahí en ese momento, mientras que los discípulos, hermano, que hasta cierto punto tenían una cierta ceguera, es donde entra este versículo 6 que dice: en cuanto a estas piedras que ustedes ven, vendrán días, dice, en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Sabe, hermano? Esa profecía que dio el Señor Jesús en ese momento era una advertencia, era una palabra desde la mirada de Dios, desde como Dios ve, porque Dios ve todo, hermano. Lo que nosotros le llamamos futuro, para Él es un eterno presente. Él lo ve todo de una manera completamente diferente. Y Él ve lo que se acerca a esta ciudad, y por eso le dice a los discípulos: ustedes admiran estas piedras, pero estas piedras van a caer. Para un judío, hermano, de aquel entonces, el que estuviera el templo levantado, adornado, para ellos, hermano, era una certeza. Para ellos era decir: Dios está con nosotros, Dios nos defiende. Tenemos el templo y la presencia de Dios habita con nosotros. Y ellos confiaban en esto, hermano.
Y por eso el Señor Jesús comienza a hablarles de esa manera. En el año 70, hermano, llegaron unas legiones romanas, hermano, conducidas por el general Tito, y sitiaron la ciudad de Jerusalén y empezaron a invadirla. Y, hermano, el templo lo demolieron y piedra por piedra tuvieron que desmenuzar, porque incendiaron el templo. Y para poderle quitar el oro que estaba pegado en las piedras, tuvieron que despegar una de otra. Y se cumple la profecía al pie de la letra. Lo perecedero cae, pero su palabra permanece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se cumplió la palabra tal cual, hermano. No quedó piedra sobre piedra. ¿Sí ve? Había una advertencia, había una preparación, y continúa la historia avanzando hasta que llega este suceso. En el versículo 7, ponga su mirada allí en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 7. Ahí dice que le preguntaron: maestro, ¿cuándo será esto? Lucas 21, 7. ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? ¿Cuándo será esto? Entonces, hermano, el Señor hace algo. No les da la fecha, no les dice, ¿verdad?, tal día, tal mes, tal año. No les dice. Lo que Él hace, hermano, es que hace algo mejor que eso. Empieza a darles consejos. Les empieza a dar como una especie de protección espiritual. No protección civil, pero una protección espiritual. Y comienza nuevamente a hablar, hermano, de una forma profética. De una forma que Él sí puede hablar de esa manera, porque Él es la autoridad, Él es el dueño del tiempo, Él maneja las situaciones, Él tiene el control, hermano, de los eventos venideros para nosotros, y Él puede hacer como Él quiere, hermano. Y empieza a decirles de qué manera deberían de vivir, como estando preparados antes de que esto suceda. Versículo 8. Lucas 21, versículo 8, dice de esta manera: entonces dijo: mirad que no seáis ¿qué? Engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Mirad que no seáis engañados. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ese mirad que no seáis engañados es algo que nosotros tenemos que llevarlo a profundidad. Porque llegará el momento, hermano, en el que van a abundar falsos maestros, falsos profetas, y tendrán una habilidad, hermano, para engañar a las personas. Y la gente dirá: es por aquí. Y la gente dirá: es por allá. No hace mucho, hermano, hubo un personaje en Estados Unidos que levantó una secta. Y teniendo esa secta, hermano, ganó muchas personas. Con falsas enseñanzas lo seguían. De tal manera, hermano, que los llevó a un culto donde las personas, hermano, terminaron suicidándose por la orden de este falso maestro. Usted puede buscarlo. Eso es algo cierto, registrado. Muchísimas personas, porque entra, hermano, la doctrina de demonio y el hombre lo cree. El consejo es: mirad, ten discernimiento, porque vienen estos días. Diga conmigo: vienen estos días. Entonces, ¿cómo yo los voy a mirar, hermano? ¿Cómo yo podré distinguir lo falso de lo verdadero? Por eso, hermano, por eso nuevamente le invitamos a que conozca lo verdadero. Está aquí en la palabra del Señor. Esta es su palabra verdadera, la que no perece. Lo demás, hermano, no tiene fundamento como esto. Y de allí viene el discernimiento que Dios le da a la persona. Mirad,
No está hablando de ver con los ojos, está hablando de un discernimiento. ¿Cómo tú vas a saber si alguien te está engañando? La persona, hermano, cuando entra por ahí en ese ambiente donde no sabe quién tiene la verdad, es presa fácil de un falso maestro para ser arrastrado. De pronto alguien dice: no, por acá están vendiendo la unción, y ahí va la gente porque allá hay unción. No, que por acá el último profeta, y allá anda buscando el profeta. Y por acá la última revelación, y allá anda de revelación en revelación, de profeta en profeta, anda de apóstol. Pero aquí está el apóstol de los apóstoles, el profeta de los profetas, el maestro de maestros, el pastor de los pastores, el rey de reyes y señor de señores. Usted tiene una Biblia que le puede instruir con las cosas verdaderas. ¿Sí está la iglesia todavía aquí conmigo? Versículo 9, vaya conmigo a Lucas 21, versículo 9. No solo dice que no te dejéis engañar, pero dice: no os alarméis. Fíjese lo que dice: y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin, ¿qué dice del fin? No será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará, ¿qué? Nación contra nación, reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. ¿Qué hace la persona, hermano, cuando escucha todas estas noticias? Entra en un cierto pánico, entra en una inseguridad. Y puede ser un creyente, hermano, o bueno, al menos alguien que diga que cree en el Señor, pero le entra ese pánico, le entra esa inseguridad y esparce un cierto temor a los demás. Y es fácil, hermano, nuevamente ser presa de una mente que está suelta, que se la lleva el viento para allá y para acá, porque ante los ojos del ser humano, el mirar, hermano, cosas terribles puede causar un impacto. Pero cuando la palabra del Señor dice que es necesario que esto acontezca, es necesario. ¿Por qué será necesario? ¿Por qué le fue necesario a Jerusalén haber sido arrasada, hermano? Sino previo a eso, el rechazo de Dios, el rechazo a las cosas de Dios. Por eso una persona, hermano, poco a poco comienza en su corazón a rechazar a Dios. En su mente comienza a rechazarlo. Llegó un día a la congregación, se emocionó: quiero ser más como tú. Y de repente viene la tribulación, viene la tormenta, viene todo, y aquello que él decía que quería ser como el Señor, entonces se le olvida y dice: no, mejor no quiero ser de esa manera. No, estos son fanáticos, estos no quieren salir de la iglesia, esto es pura Biblia, puro de Dios, puro esto, puro lo otro. Y yo también tengo cosas que hacer, yo también tengo familia, yo también tengo esto. Y la persona comienza como con una especie de rechazo hasta que termina alejada de la presencia de Dios. Y luego le viene una tribulación por ahí, hermano, y la persona ya no sabe qué hacer porque no tiene un fundamento. Y Jesús habla, hermano, más allá de una tribulación personal. Él está diciendo: esto se va a escuchar prácticamente en todo el mundo. ¿Y a poco no se escucha todo eso en nuestros días, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí está la iglesia conmigo o no? Despiértame al que está ahí dormido a tu lado, dile: te vas a quedar. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Versículo 12 en adelante. Sí, para ponerle un poquito ahí de alerta a esa persona, ¿verdad? 21:12 dice: no os preocupéis, ¿verdad? En otras palabras dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría.
la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Ve por qué va a ser esto, hermano? Porque antes de que todo esto suceda, va a haber persecución para el creyente. Es necesario que haya esto. Ahí el Señor está diciendo: ustedes están viendo estas piedras, ustedes están contemplando este templo, ustedes se sienten seguros en sus piedras, en lo que ustedes confían. Y el libro de Proverbios dice: confía en Jehová, no te apoyes en tu propia piedra, en tu propia prudencia. Y el Señor Jesús les dice: esto va a suceder porque va a haber una persecución y va a haber guerra entre ustedes, y el Padre va a entregar al Hijo y viceversa, y los van a entregar, y va a haber una persecución. Pero todo esto dice que va a ser una ocasión para poder dar testimonio de su nombre. No es, hermano, que a Dios le agrade el que nosotros estemos bajo tribulación, pero de una de otra manera, en la tribulación, hermano, el Señor también pone un propósito. Cosas que no pasan cuando hay comodidad, que solo suceden cuando hay persecución. En la comodidad nadie quiere hablar de Dios. No hay tiempo, hay mucho trabajo, hay muchas ocupaciones. Pero cuando el Señor, hermano, permite la persecución, la gente ahí es donde se consagra un poquito más. ¿Sí me sigue todavía la iglesia? Entonces, nosotros, hermano, tenemos que estar preparados. No, pues yo no me preocupo, al cabo Dios me va a dar la palabra. Déjame le explico algo, hermano. El que Él diga que nos va a dar esa palabra no significa, hermano, que nosotros no tenemos que prepararnos. Significa que tenemos que meternos todavía más en su palabra, y que tenemos que prepararnos y estar en oración para que cuando venga, hermano, la presencia de Dios a nuestra vida por medio del Espíritu Santo, seamos receptibles a este mensaje. ¿Cómo yo voy a saber que es el Espíritu Santo o que no es una persona que me está tratando de desviar del camino? Por eso la iglesia, hermano, es llamada a tener esa comunión con el Señor. ¿De dónde viene el discernimiento? Sino de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. Gracias a Dios que ya cada uno de los que estamos aquí en esta congregación tenemos un lugar secreto. Pregúntale a tu vecino: ¿tú ya tienes tu lugar secreto? Entonces, hermano, ese confiar en el Señor es que nosotros, hermano, no descuidemos nuestra comunión, porque de allí viene nuestra permanencia. Sigue diciendo la palabra: con vuestra paciencia guardaréis vuestras almas, con vuestra perseverancia. Pero un creyente no puede perseverar si no tiene relación con el Señor. No puede, hermano. Un creyente no puede decir que es creyente cuando no está conociendo más a aquel en quien él ha creído. Una persona que solo profesa una religión externa, llegará el momento en el que le rodeará, hermano, alguna situación y será su último día. No es que Cristo ya haya venido en su segunda venida, sino que Dios dice: es tiempo de que vengas y te presentes delante de mí. Hermano, yo me ponía a pensar en esto. Me ponía a pensar en Roberto, este varón que iba manejando por ese lugar. Ha de haber dicho a su familia: hoy vamos a ir a ver el juego de fútbol, y saliendo vamos a ir a cenar. Y a lo mejor lo vieron, y cuando van por ese bulevar, una masa de gente comienza a sacudir el vehículo. Él ha de haber pensado: traigo a mi esposa, traigo a mis 2 hijas. Entonces ha de haber entrado en pánico. Algo le invadió, aceleró, y, hermano, empieza a atropellar a mucha gente. Lo que provoca el coraje de las personas, el corazón del ser humano. Abren, hermano, con coraje ese vehículo, lo bajan, hermano, lo patean, lo pisotean, lo hacen ahí trizas, hermano, a golpes, enfrente de su familia, enfrente de sus 2 hijas. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Ve? Guerras, sediciones, hambres, temblores,
un rechazo de Dios. Note usted, hermano, 1,000,000 de personas para celebrar algo que es pasajero. No es como que sea un problema el que una persona diga gol, que somos humanos. No es ese el problema. Es el llevar eso, hermano, más allá de lo que se debería de llevar, al grado, hermano, de que las vidas se pierden. Entonces es un descontrol en la mente y en el corazón del ser humano. Entonces, ¿cuándo es que el Señor va a decir, hoy es tu último día? No sabemos, pero que podamos estar en todo momento preparados. Por eso Él nos da esa enseñanza, hermano, de protección espiritual. Porque las piedras, hermano, van a caer, pero su palabra va a permanecer. Siga conmigo ahí, en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice de esta manera: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, fíjese bien lo que dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan las cosas, todas las cosas que están escritas. Présteme atención, hermano, en esto. En ese templo había mucha gente. Estaban los discípulos y había otras personas. Y Él les dice, cuando vean que Jerusalén está rodeada, ese es el momento. Esa es la señal. Cuando ustedes vean esto, allí, el que esté aquí no entre, el que esté adentro huya. En el año 66, hermano, yo me di la tarea de buscar un poquito sobre esto. Los judíos, hermanos, se rebelaron contra Roma. Preste atención a esto. Y llegó un general romano llamado Cestio Galo. Y Cestio, hermano, en el año 66 rodea a Jerusalén porque los judíos se enfrentaron a ellos. Los historiadores dicen que ya Jerusalén estaba rodeada, pero de pronto, hermano, Cestio recoge las tropas y se va. Y eso, para los judíos que se habían rebelado, ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad, vamos a ir detrás de ellos y los vamos a derrotar. Cuando la ciudad queda desprotegida, los romanos se fueron y los otros judíos que iban detrás de ellos dejaron la ciudad desprotegida. Allí, hermano, los cristianos vieron la oportunidad y salieron de Jerusalén. Se fueron de Jerusalén a un lugar llamado Pella o Pela. Y ahí, hermano, se establecieron los cristianos, porque ya en Jerusalén había gente que seguía a Cristo. Por eso se le llama cristianos. Año 66. Después, en el año 70, llega Tito. Y Tito destruye Jerusalén. ¿Sí ve? ¿Qué hay de sorprendente en eso? Esto, hermano, que a nosotros se nos va. Mire, le quiero hacer una pequeña prueba. ¿Cuál era el título del mensaje pasado del domingo? ¿Alguien recuerda? Fuerte. El precio del rechazo. ¿Sí ve? El ser humano tiende a olvidar las cosas. La profecía, hermano, fue dada para muchas personas, pero unos estuvieron atentos a las señales y otros no. Y eso mismo va a pasar. Eso mismo va a pasar. Venimos, escuchamos la palabra, cosas que el Señor dice que prestemos atención a ellas, pero nosotros no las prestamos atención. Y la misma profecía aplica para todos. Eso yo lo dejo para después. Yo ahorita no tengo tiempo para las cosas de Dios. Yo ahorita vuelvo otra vez a mis ocupaciones. Yo confío en mi piedra.
Yo confío en que todavía estoy joven. Esto es para los adultos. Eso de las cosas de Dios es para los viejitos. Lo de leer la palabra es solo para los líderes, es solo para los del grupo de alabanza. Esto de las profecías, se han dicho muchas profecías. Eso de que Cristo viene, ni viene, no sé, yo sigo con mis cosas. Y de repente a lo mejor así andaba Roberto. Imagine, yo no sé si a Roberto lo habían invitado a la iglesia o lo habían predicado de Cristo, y a lo mejor Roberto pospuso las cosas de Dios, no sabemos. Y Dios dice: hoy te voy a mandar llamar. ¿Sí ve? La palabra del Señor se va a cumplir, hermano. El libro de Proverbios viene diciendo: fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, porque cielo y tierra pasarán, dice en el libro de Lucas, pero mi palabra no pasará. Por eso cada día, hermano, que nosotros estamos aquí en el santuario, cada oportunidad que usted y yo tenemos de estar aquí en la congregación, es el amor de Dios mostrándose a nosotros. Es una oportunidad más que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es, hermano, desplayando allí, hermano, la palabra enfrente de cada uno de nosotros, para que podamos leer con nuestros propios ojos lo que el Señor ha predicho que vendría, y que nosotros, hermano, tenemos que tener un estilo de vida para estar preparados. No importa a la hora que nos llegue el evento, no importa a qué hora, hermano, nos llegue ese suceso, ya nosotros estaremos preparados. ¿Sabe cómo conectamos todo esto, hermano, con esta serie que vimos del lugar secreto? Allí es donde se refresca la memoria. Allí, hermano, cuando uno entra a la presencia de Dios y está uno leyendo su palabra, la profecía vuelve a refrescarse, el Espíritu Santo vuelve a traernos a convicción. Entonces vuelve nuestra mirada a tener ese discernimiento y poder entender, hermano, que los tiempos que vivimos son malos. Los tiempos que vivimos son peligrosos. Los tiempos que vivimos son, hermano, hasta cierto punto contagiosos. Y yo quiero ir terminando con esto. Yo quiero que usted y yo, hermano, podamos entender algo, aprenda algo. A nuestro alrededor, hermano, habrá personas que no leen la Biblia. Habrá personas que no se conectan con Dios, que no te motivan a seguir en las cosas de Dios. Habrá personas, hermano, que hasta te puedan desanimar de las cosas de Dios, y que nos van a invitar, hermano, a lo que a esta carne y a esta piedra le gusta. Esa es una lucha espiritual, hermano. Y lo más difícil es que esa persona puede ser el propio esposo o la propia esposa, y lo puede experimentar, y se siente una lucha, hermano. Y si el creyente verdadero no persevera, termina siendo arrastrado a desanimarse de las cosas de Dios. Y cuando llegue el momento de la partida, el momento final, cuando llegue el temblor, cuando llegue el sismo, cuando llegue el siniestro, la persona no estará preparada, ni sabrá por dónde llegó, hermano, aquello. Entonces entienda esto, es una lucha. Es una lucha. Colima, hermano, tiene un espíritu contrario a las cosas de Dios, que nos va a hacer sentir que esto sea pesado, que sea difícil, que sea trabajoso, que sea tedioso, que sea, hermano, algo que no es deseable. Pero nosotros, hermano, tenemos una fuente aquí adentro que nos vivifica todo el tiempo, la presencia del Espíritu Santo. Tenemos la fortaleza, tenemos la palabra, tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, y tenemos que empujar hacia lo contrario. Dile a tu vecino: yo voy a empujar contrario a ti. Dile: yo voy a empujar contrario, yo voy a empujar a lo contrario. Y por esa razón, hermano, yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros aquí en la congregación, porque nos ha recordado que tenemos la bendición de poder acercarnos a Él por medio de su palabra en el lugar secreto. Y mire, hermano, el día que llegue nuestro último día aquí en esta tierra, aquí en el mundo de los mortales, cuando llegue el último día, que nosotros podamos decir: gracias, Señor.
Ahora sí, verdaderamente voy a dejar de sufrir y ahora a estar todo el tiempo delante de tu presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no se pone de pie, hermano, para terminar en esta hora? Jesús no dio fecha. Le preguntaron, ¿cuándo será esto? Pero en lugar de fecha les dijo, mejor les digo cómo tienen que vivir para que estén preparados. Y eso es de grande bendición. Incline su rostro ahí y solamente meditemos un poco, hermano, en la palabra del Señor. Recapitule usted en su corazón, personalmente. Recuerde que no se trata de mover los sentimientos, se trata de caminar por fe. Usted es un creyente, usted ha escuchado la palabra. Medite ahí en su corazón. ¿En qué estoy confiando yo? ¿Confío en mi trabajo? ¿Confío en la institución en la que sirvo? ¿Confío en algún gobierno? ¿Estoy confiando en algo que es perecedero? Porque las piedras perecerán, pero su palabra va a permanecer. Y lo que dijo que vendría, vendrá. Y por esa razón, tú personalmente, asegúrate que estás parado y que yo estoy parado en la roca inconmovible. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Nos acercamos delante de ti con un corazón contrito y humillado. Hemos venido, Señor, por más preparación para nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, sabiendo que cuando lleguen estos sucesos, habremos estado en tu presencia todos los días, Señor, gozándonos contigo, como practicando, Señor, lo que estaremos haciendo allá en tu presencia, adorándote, glorificándote, escuchando tu voz, cantando, Señor, alabanzas, adorando tu presencia y glorificando tu santo y tu bendito nombre. Bendice a Templo Betania, Señor, cada familia aquí representada. Al que lucha con su vida espiritual, al que no está, Señor, constante, dale esa constancia. Al que se siente débil espiritualmente, levántalo en esta mañana. Con tu Espíritu Santo renueva sus fuerzas, Señor. Quita de nosotros la ceguera. No sea, Señor, que vayamos a estar embriagados, Señor, con los deseos de este mundo, con los planes y con los trabajos diarios de este mundo. No sea que estemos entretenidos en otra cosa, sino que pongamos nuestra mirada en ti. Bendice cada alma que hoy se hizo presente. Síguenos preparando cada semana, cada media semana cuando tenemos reunión. Prepáranos, Señor, y estaremos preparados y dispuestos cuando tú vengas por tu pueblo o que tú nos mandes llamar a tu presencia. A ti daremos la honra y la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, Señor, hermanos. Seguimos adelante.